el año una serie de mensajes sobre la iglesia, sobre una iglesia misionera, una iglesia preparada para compartir el evangelio afuera. Y no pudimos terminar esta serie de mensajes, como decía en el último mensaje que predicamos, sin el último, valga la redundancia, mensaje que le da el Señor Jesús a las iglesias. Habíamos dicho que este mensaje no solo era para aquellas iglesias, lo voy a volver a reiterar hoy aquí hoy, sino que es para todas las iglesias de todas las épocas. ¿Y por qué terminamos con el último mensaje? Porque usted y yo somos la iglesia, y usted y yo debemos de calificarnos dentro de estas exhortaciones que hace el Señor Jesús a las iglesias. Ya estamos esperando el regreso del Señor Jesús y debemos estar haciendo lo que Él nos ordenó que hiciéramos para que cuando Él venga nos presentemos ante su presencia santo como quiere la palabra del Señor. Dios, te pido que nos ayudes en este mensaje, que nos ayudes a entender lo que tú le dices a la iglesia, que lo podamos poner en práctica, Señor. Danos la sabiduría y el conocimiento para hacerlo. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. Y vamos a ver el primer mensaje de hoy, Éfeso, la iglesia sin amor. Y regresamos a los pasajes donde tuvimos la lectura de la palabra, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Leo nuevamente les estoy leyendo y quiero que en cada uno de los puntos que vamos a estar viendo hoy aquí vayan extrayendo en cada uno de ellos el propósito por el cual Jesús lo dijo. Es decir, que cada punto va a tener su propio propósito del mensaje de Jesús a nosotros que somos la iglesia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vemos que cada vez que el Señor Jesús a estas 7 iglesias se dirige, Juan lo está haciendo con una de las caracterizaciones por la cual se presentó en el capítulo 1 y que nosotros dimos una introducción aquí de quién era Jesús. Es decir, se está identificando allí el Señor Jesús a cada una de las congregaciones que está diciendo. Ahora, habíamos dicho que estas 7 iglesias eran 7 iglesias físicas y que según la historia concuerda con las posiciones geográficas que están detrás de mí, trae una proyección, concuerda allí con la posición, una posición geográfica real. Por lo tanto, no podemos ver de ninguna manera a estas iglesias como iglesias simbólicas. Fueron iglesias reales que Jesús envía un mensaje a ellas, les envía estos mensajes a ellas, y por lo tanto estos mensajes se trascienden, porque la Biblia tiene carácter actual, trasciende a lo largo de las historias a toda la época de las iglesias, es decir, a la época de la iglesia y a esta iglesia también, a la iglesia bautista. Jesús es el Señor también, Jesús le está enviando un mensaje. También Éfeso, podríamos decir un momento que Éfeso, ya lo había dicho, lo voy a repetir, era la iglesia madre, fue la iglesia madre, era la iglesia más importante de todas ellas, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, tan viva y tan eficaz,
que producto de su evangelización, producto de la predicación de la palabra y del gran amor que tenía por el Señor Jesús, predicaron la palabra, y las demás iglesias que estaremos viendo aquí, pues fueron fundadas a partir de esta. Y Jesús comienza a escribirle a esta iglesia. Si miramos, empieza a escribirle a Éfeso, que era la más importante, pero además era la primera que se encontraba en la ruta postal de esta geografía. Y después, si miran detrás de mí, viene a favor de las manecillas del Señor, del reloj, el Señor Jesús enviándole un mensaje a cada una de estas iglesias. Ahora, yo quiero que quede en su mente cómo van a ser interpretadas estas cartas. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar estas cartas? Recuerden que muchos temen y muchos no entran al Apocalipsis porque creen que Apocalipsis es algo diferente. Y yo decía en el mensaje pasado que es la revelación de Dios. Algo que Dios dijo y que quiere que nosotros sepamos, que quiere que nosotros entendamos. ¿Cómo nosotros vamos a entender estas cartas? Miren, vamos a ver estas cartas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista práctico. No se nos olviden, se lo voy a volver a repetir, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista práctico. ¿Cómo? Aplicación práctica, valga la redundancia, para la iglesia de Éfeso en ese momento, pero también con una aplicación para la iglesia bautista Jesús es el Señor, para nosotros también. Y vamos a estar viendo esto a través de 5 puntos. Y miren, yo mantuve atrás el mapa, detrás de ahí van a estar viendo el mapa con las iglesias también. Ahora, vamos a estar viendo los 5 puntos del mensaje. El primer punto, ¿quién es el remitente? Ya lo vimos, ya yo lo dije, pero vamos a volver a ver quién es el que remite esta carta, quién es el que escribe esta carta. El segundo punto, el elogio. El tercer punto, la crítica. El cuarto punto, la instrucción que da el Señor Jesús. Y un cuarto punto dije, y ahora un quinto punto que es la promesa. Esto vamos a mantenerlo en todas las cartas. Vamos a estar viendo quién escribe, vamos a estar viendo lo bueno que tienen esas iglesias, que el Señor lo reconoce. Vamos a estar viendo cuál es la crítica que le hace, cuál es la recomendación o la instrucción que el Señor hace y cuál es la promesa para aquellos que hacen lo que el Señor recomienda. Vamos al primer punto. El primer punto es ¿quién escribe? El remitente. ¿Quién es el que hace esta carta? Yo lo expliqué muy bien en el mensaje pasado, pero vamos a ver de manera rápida hoy quién está escribiendo. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, les dije, y les voy a recordar que vamos a estar viendo esto de 3 maneras. Las 3 cartas las vamos a estar entendiendo en 3 maneras. Recuerda, primero, históricamente. Segundo, pastoralmente. Y tercero, ¿cuál era la tercera? Prácticamente, que es lo que quiere el Señor de Jesús para nosotros. Y vamos a ver un poco de la historia. Ya Éfeso, la iglesia de Éfeso había crecido, la iglesia de Éfeso había crecido dentro de aquella ciudad, y mucho tiempo antes, 4 décadas antes de que llegue esta carta, esta iglesia había prosperado. Esta iglesia había tenido maravillosos pastores. Esta iglesia había tenido a Timoteo, esta iglesia había tenido a Pablo, y Juan, que está escribiendo aquí, había sido pastor por mucho tiempo en esta iglesia. Es decir, que la instrucción doctrinal de esta iglesia estaba muy bien. Había una base sólida de estos apóstoles que habían educado, habían enseñado allí la palabra del Señor. Ahora, ¿en qué consistía? Era una iglesia que había crecido espiritualmente y una iglesia que había crecido económicamente. Habían 2 renglones económicos en aquel momento, que era un renglón era la religión, que creció tanto la economía, que recuerden que cuando fue destruido el templo, había un templo muy famoso allí, que era el templo de Diana. Era el templo de Diana, y ellos lo construyeron, el templo de Artemisa. Miren cuán importante era este templo, que llegó a considerarse como una de las 7 maravillas del mundo. Es decir, una de las majestuosidades de construcción del mundo llegó a ser este templo. Ellos habían crecido tanto, pero habían dedicado este templo a una diosa
pagana, a una diosa Artemisa. Y tenían innumerables sacerdotes que servían allí, pero tenían también muchísimas sacerdotisas que servían allí. Eran poco más que prostitutas. Eran más que prostitutas porque prostituían. Y allí ellas servían y dedicaban gran cantidad de tiempo y gran cantidad de falsas doctrinas. Imagínense ustedes una religión donde la prostitución está al orden del día y las mismas sacerdotisas, las que ministraban, eran las que las practicaban. Esa era la ciudad de Éfeso, que estaba allí, estaba en un lugar muy conocido allí en Éfeso, y como les dije, se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. Pero también Roma construyó allí un templo, es decir, la religión romana también construyó allí un gran templo, y había una gran fusión entre el templo de la diosa Diana, Artemisa, como quieran llamarle, y también la religión romana de aquel tiempo. Había una gran fusión, y en medio de todo aquello había una iglesia fiel que había predicado la palabra del Señor. Había una iglesia fiel, como acabamos de leer, que no soportaba la idolatría, vamos a estar desglosándolo, y que no aceptaba a los falsos maestros dentro de ella, y que había predicado tanto la palabra del Señor que 6 iglesias más se habían derivado de ella. Ahora, en medio de toda aquella idolatría, Éfeso tenía un problema y el Señor se lo dice abiertamente. Pero primero le da un elogio. Pero antes del elogio vamos a terminar, aunque yo lo dije. ¿Quién es el remitente? Y aquí, aunque no se menciona el remitente, la descripción es muy evidente de quién es el remitente. Dice la palabra del Señor muy claramente que es el glorioso Señor Jesús, glorioso, ya resucitado en gloria. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Le repito, esta es una descripción que toma Juan aquí del capítulo 1, cuando vimos allá el capítulo 1, los versículos 13 y los versículos 16. Realmente Cristo se le identifica como el remitente de esta carta. Se ve a un Señor Jesús que dice que tiene a su diestra, y indica que la iglesia está bajo su poder, que está bajo su ministerio, que está bajo su soberanía, porque dice que tiene en su diestra, la sostiene en su diestra. Pero antes dice el autor de esta carta, que es el Señor Jesús, que tiene también que las 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan los 7 pastores de cada una de la iglesia, los 7 líderes espirituales de cada uno de su iglesia, que lo sostienen la mano. Yo estoy aquí como pastor de esta iglesia, no porque yo quiero, sino porque el Señor me llamó. Yo no lo entiendo de una manera sobrenatural como lo hace Él. Me cambia mi vida, me cambia mi profesión, me saca de lo que yo era, y ahora el Señor me pone aquí. Pero el Señor, y lo veo por el Apocalipsis, me sostiene en su mano. La soberanía del Señor está sobre mí, porque si no, yo no estuviera aquí. Yo no quiero, si fuera por mí, yo no quisiera estar al frente de esta iglesia, pero tengo que hacerlo porque el Señor me llamó, Él me sostiene en su mano. Yo soy la estrella que el Señor ha puesto en esta iglesia para pastorearle, y me debo a Él porque Él dice que me tiene en su mano. Además dice que Cristo, Él se describe como ¿qué? Como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya estos candeleros de oro nosotros los habíamos visto antes. Los candeleros de oro eran lo que se le ponía, eran una base, un stand donde se le ponía una pequeña lámpara de aceite arriba que iluminaban. Estos eran los 7 candeleros de oro. El número 7 dijimos que era el número completo, el número de la perfección, ¿verdad? Eso es para toda la iglesia y un poco más, para nosotros también, para no solo aquellas 7 iglesias, sino para nosotros también. Representan el número 7 todas las iglesias de la época de la historia eclesiástica. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Ahora, cada
aquí vemos, ¿no?, cómo Jesús cuida, escudriña, cómo Él valora a cada uno de lo que Él elige para poner al frente. Pero no solo se queda aquí, sino a cada uno de ustedes también, porque ustedes son la iglesia. Es decir, vemos al Señor Jesús moviéndose en medio de esta iglesia. Vemos al Señor Jesús en control de esta iglesia. Vemos al Señor Jesús bajo poder absoluto y soberanía sosteniendo a esta iglesia. No solo a su pastor, sino a toda la iglesia. Y vamos a ver cómo comienza el Señor Jesús aquí. Punto número 2. Elogio. Remitente, Señor Jesús. Y el Señor Jesús elogia. Ahora vamos a ver los versículos 2, 3 y vamos a ver el versículo 6. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y después el 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Miren, antes de criticar al Señor Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Elogia. Lo elogia. Correcto, es lo primero que hace, elogia. Y es verdad, había motivos para elogiar a esta iglesia. Ahora, miren cómo dice: el conocimiento del Señor es perfecto. Y como dice el versículo: yo conozco tus obras. A Dios no lo podemos engañar. Quiere decir que Él conoce a plenitud la obra de la iglesia de Éfeso, del resto de las 6, pero de esta iglesia también. Al Señor no le podemos esconder nada. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es la iglesia. El Señor Jesús le escribe una carta a cada uno de nosotros. Alaba a los efesios porque dice, ¿cómo? ¿Qué dice? Por su qué, sus obras, su trabajo y su paciencia. Había obra allí, había trabajo allí y había habido paciencia. Es decir, que en medio de aquella tiniebla que había allí, en medio de aquella oscuridad que había allí, en medio de tanta idolatría que había allí, todavía ellos hacían obras y ellos trabajaban y ellos tenían paciencia para esperar en Cristo. Y a pesar de todas aquellas difíciles situaciones, Éfeso manifestaba todavía la seguridad en el Señor. Éfeso todavía tenía la confianza en nuestro Dios. Y miren, dice, quería hacer algo, el pronombre posesivo tú, aquí es muy significativo, porque mira cómo dice el Señor: tus obras, tu ardua labor, y así sigue repitiendo: y has sufrido, has tenido paciencia, pero tienes esto, tú. Este pronombre aquí, posesivo, significa, y mire, está en singular, y significa que el pastor al que Jesús se dirige, habla a cada, es decir, se dirige a cada uno de los pastores de cada iglesia, pero a cada uno individual de cada iglesia. Tú. También se está refiriendo al singular que Jesús le habla no solo a aquella iglesia, sino que hace extensivo, y miren, se lo he repetido muchas veces, a todas las iglesias de la época eclesiástica. Todavía la iglesia está aquí, todavía esta carta está vigente para cada uno de nosotros. Y otro de los aspectos del elogio, me siguen conmigo en el versículo, es que ellos estaban negando ¿qué? Se estaban negando a soportar a los malos. Hay influencia. ¿Siente usted o ve usted influencia de los malos hoy? ¿Ve usted gente mala hoy? Encienda cualquier canal informativo, vaya a cualquier medio, para que usted vea que no hay muchas buenas noticias, sino que hay muchísimas malas noticias: guerra, matanzas en escuelas de niños, padres matando a niños, a niñas, violando. Lo que estamos viendo no es agradable para nada, pero ellos tenían algo bueno y el Señor se lo reconoce. No soportan a los malos. ¿Y había malos allí en Éfeso? Dije que sí. Imagínense que las sacerdotisas eran prostitutas. Imagínense que habían falsos maestros, que lo leímos y lo vamos a volver a ver, que les engañaban con doctrina falsa. Habían allí dentro de ellos mismos
que habían salido dentro de ellos mismos, con influencia dentro de la misma iglesia, que les estaba engañando. Y Jesús le reconoce esto, le dice: tengo eso bueno que reconocerte, que tú no soportas los malos, que tú no te estás mezclando con los malos, que todavía vives en santidad. Tampoco le faltaba a la iglesia de Éfeso, más adelante lo leemos, ¿qué cosa? Discernimiento espiritual. Miren lo que dice el Señor Jesús, continúa diciendo: y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. ¿Le es familiar esto? Ellos no aprobaron a aquellos que decían ser apóstoles. ¿No conocen ustedes hoy mega iglesia donde el que está al frente es el apóstol fulano de tal? ¿Conocen esto o no? Iglesias que tienen miles y miles de miembros y que el que está predicando delante es el apóstol fulano de tal. Y sin embargo eso está mal, porque no existen más apóstoles. El último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo, como hijo adoptivo, como postizo, como último, porque tenía que existir una condición para que fuera apóstol. ¿Cuál era? Haber sido educado por el Señor Jesús. ¿Y qué más? Haber sido testigo ocular del Señor Jesús. Y para el apóstol Pablo fue un testigo ocular del Señor Jesús cuando se le apareció allí. Se le apareció allí y el Señor Jesús eligió a Pablo como apóstol. Esta iglesia, Jesús le reconoce que no toleraba a aquellos que se decían ser apóstoles y que estaban llenando su mente de apostasía, estaban llenando su mente de cosas que no estaban aquí en la palabra del Señor. Y el Señor Jesús le dice: le reconozco. Y yo creo que yo puedo vivir tranquilo porque sé que en esta iglesia no reconocemos falsos apóstoles, no reconocemos apostasía. Al menos eso lo hemos visto a través del tiempo que yo estoy con ustedes. Y le doy gracias al Señor por eso, le doy gracias al Señor para que esta iglesia, el Señor siga reconociendo que no aceptamos esa apostasía y esos engañadores. ¿Cuán malos son estos falsos apóstoles? ¿Cuán malos son estos que engañan? Miren a ver lo que dice el mismo Señor Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Los que no tengan Biblia detrás de mí se está proyectando. ¿Se ve bien, verdad? Lean conmigo, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Y les está reconociendo a ellos algo bueno. Ustedes no están liando con esta gente. Y un elogio final. Vamos al 6, versículo 6. Un elogio final. Dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién también aborrece? Jesús, que es el remitente de esta carta. Él estaba aborreciendo también lo que ellos estaban aborreciendo. Miren, ¿quiénes eran los nicolaitas? La Biblia no es clara, Apocalipsis no es claro, y hay tres posiciones o tres criterios. Primero, que eran los Nicolás, recuerdan en Hechos, cuando se designan allí a los diáconos. Nicolás, inclusive es el último que está en la lista allí. Nicolás era uno de los diáconos que servía. Puede ser que sea este Nicolás, que tenía influencia en la iglesia, influencia de liderazgo, que se levantó una apostasía y que había tenido un grupo grande y entonces estaba tergiversando la doctrina del Señor. Yo, en lo particular, creo que sí, que fue este Nicolás, pero hay quienes creen también que fueron los que adoraban a Baal y los que seguían a estos falsos profetas, o hay también otras personas que dicen que fue una secta gnóstica que se levantó allí en contra del cristianismo. La Biblia no es clara, lo que sí podemos estar seguros, que estos nicolaitas estaban en contra de la sana doctrina y estaban virando a la iglesia, estaban introduciendo la maldad a la iglesia, sobre todas las cosas, le estaban instando a comer, a adorar ídolos, a comer carne sacrificada a los ídolos, a la prostitución, y los estaban guiando a la maldad. Y dice el Señor Jesús que Él también aborrece a los nicolaitas, a estos que le estaban llevando a cometer inmoralidad sexual también,
a estos que les estaba alejando de la palabra del Señor. Y miren, hay algo importante que quiero recalcar. Dice, yo también aborrezco. Pero mira lo que dice, ¿qué aborrece? ¿A las personas? No, dice que aborrece a las obras de los nicolaitas. Jesús nos está diciendo una vez más aquí que Él condena el pecado, pero que ama al pecador. Es por eso que dice, yo condeno las obras que ellos hacen, pero ellos son pecadores y hay que predicarles la palabra del Señor para que ellos vengan a ser parte de una iglesia verdadera, una iglesia santa. Y quería aportarles esto, las obras de ellos, no a ellos. Jesús no vino para los sanos, Jesús vino ¿para qué? Para los enfermos, a tal punto que dice la palabra del Señor que Él ha retrasado su regreso. ¿Para qué? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús es tan bueno que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere todavía estamos en el periodo de la gracia, todavía vivimos bajo su gracia, todavía el Señor Jesús quiere manifestar gracia al pecador, gracia al perdido y darle salvación también. Punto número 3 viene ahora aquí. Acto seguido viene la crítica. Lean conmigo 2:4. Pero tengo contra ti que ¿qué? Que ha dejado ¿qué? Su primer amor. Miren que yo les pido oración, la hermana Adela también les pide oración, porque no salgan nunca de ese primer amor, porque nunca dejen morir ese primer amor. Si usted se siente frío, si usted siente que para usted Dios es algo que no es lo primero en su vida, que usted viene a la iglesia a leer la Biblia ya por cierto compromiso, por cierta religiosidad, porque ve que otros son cristianos y le parece cool, usted ya no está viviendo en el primer amor. Jesús critica, y cuando Jesús critica está diciendo, tengo contra ustedes algo bien malo, está sucediendo algo bien malo, que han dejado tu primer amor. Tienen que regresar a las raíces. Cuando aquí en Éfeso sus padres, porque aquí el Señor Jesús le está hablando a segunda y tercera generación, cuando sus padres vivían en ese amor ferviente, cuando sus padres predicaban la palabra del Señor, cuando por celo le hablaron a todo aquel que no conocía a Dios, poniendo en peligro su propia vida, y se fundaron todos estos ministerios maravillosos de 6 iglesias grandes. El Señor Jesús les reprende, han dejado su primer amor. Y no es, mis queridos hermanos, que hayan abandonado el amor de Dios, no es que se haya terminado el amor de Dios, no, es que se terminó aquel amor. Es decir, ellos estaban viviendo allí, repito, religiosamente. Ellos estaban cuidando y ellos estaban llevando como por rutina lo que habían heredado por sus padres, pero le faltaba ese amor que tenían los padres, le faltaba eso tan maravilloso que allí Pablo les decía a ellos cuando estuvo por 3 años allí, cuando Juan por muchos más años estaba allí, cuando estos grandes apóstoles del Señor, cuando estos grandes hombres del Señor le inculcaron el amor a Dios. Ellos esperaban el regreso del Señor Jesús, que fuera inminente, ellos lo esperaban. Pablo mismo lo dice, y hoy nosotros que hemos quedado vivos, para ellos Jesús regresaba en ese mismo momento. Imagínense, si en aquel tiempo era inminente, ¿cómo es para nosotros hoy, después que ha pasado muchísimos años? El regreso del Señor Jesús está cerca. No se enfríe su corazón, no se enfríe ni pierda su primer amor. Usted puede perder una casa, un carro, usted puede perder familia, usted puede perder seres queridos, amigos, trabajo, pero no pierda nunca el primer amor. Porque si vive en el primer amor, ama a Dios y búscala allá arriba a Él en su reino, como lo primero en su vida. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el mismo? Te voy a añadir todo lo demás. Te lo voy a dar por añadidura. No deje que ese primer amor se vaya. Va a pasar por momentos difíciles. Va a perderse grandes bendiciones. Va a vivir una vida vacía, un corazón frío. Va a pasar por muchas cosas, porque si Dios le ama, Dios le disciplina. Aquí Jesús está disciplinando, aquí Jesús está corrigiendo. Jesús le está diciendo, ¿qué está diciendo? Pero tengo contra ti, mira, contra ti, contra mí que soy la iglesia, contra ti que eres la iglesia. Si tú dejas tu primer amor, tengo esto contra ti, dice el apóstol Pablo.
Cuando estaba allí en aquellos días, en un periodo de 3 años, como le dije, el apóstol Pablo iba casa a casa, predicando, evangelizando. Así surgió todo esto. Estas iglesias no surgieron de la nada, sino por la predicación, por la interacción de uno con el otro. Dice el apóstol Pablo, 20:31, detrás de mí se va a proyectar el apóstol Pablo, Hechos 20:31. Por tanto, velar, acordándonos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar ¿con qué? ¿Con qué? Con lágrimas. ¿A quién? A los de la iglesia. A cada uno. ¿Cómo los amonestamos? Con lágrimas, con sufrimiento. Hermanos, los que vivimos en el primer amor sufrimos cuando vemos hermanos que se nos enfrían, cuando vemos hermanos que se nos alejan, cuando vemos hermanos que sin saber cuándo regresa Cristo pierden esta gran prioridad de amar al Señor por sobre todas las cosas. Cuando usted ama al Señor, no existe nada en el mundo, no hay un amor superior en el mundo que amar al Señor Jesús. Cuando yo tuve a mi hija, yo pensé que era el amor más grande que tenía. Yo tuve a mi hija, yo no era cristiana cuando yo tuve a mi hija. Cuando yo, aquel día que la recibí allí en maternidad, que la vi así chiquitica, pataleando en aquella cosita así allí, algo impactó mi vida. Y eso no lo puedo olvidar, aquel recuerdo no lo puedo olvidar. No viví nunca antes una emoción, un amor como ese. Pero pasaron los años, 3, 4 años después, y el Señor Jesús tocó mi corazón. Y les digo algo, se lo digo delante de ella, el amor de Jesús es superior al amor de familia. Pastor, ¿usted sabe lo que está diciendo? Sí, sé lo que estoy diciendo. El amor de Dios es superior. ¿Pero quiere que le diga más? Cuando conocí al Señor Jesús, cuando me enamoré del Señor Jesús, cuando vivo en este primer amor que el Señor Jesús me ha dado, ¿saben qué? Ahora amo más a mi hija, ahora amo más a mi esposa, ahora amo más a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos. Ahora amo más porque el Señor me traspoló a otra dimensión del amor que no se conoce si no aman al Señor Jesús. Gloria a Dios. No pierdan nunca este primer amor, con llanto, como decía Pablo, con lágrimas, amonestándonos a cada uno, llorando por cada uno de ustedes en mis oraciones permanentes. Y siempre se los digo, oro muchas veces al día por mis familiares inconversos. Oro muchas veces al día porque el Señor quite todo lo que sea piedra de tropiezo para mi familia. Oro porque esa jovencita que va a cumplir 15 años pronto, el Señor me le quite todo lo que sea piedra de tropiezo. No me interesan logros en esta vida, me interesa que ella tenga un lugar seguro en el cielo. Me interesa que ella ame al Señor Jesús como Él quiere que lo ame. Y esa es mi oración. ¿Está usted orando por un ser querido, por su familia? ¿Está usted diciéndole que este primer amor es maravilloso? Si no lo hace, si no lo está haciendo, si no lo hace, si no lo va a hacer, miren lo que dice el Señor aquí. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto el Señor lo regaña. Dice el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a aquella generación, aquella primera generación, la cual se fundó la iglesia, y que esta segunda y tercera generación, a la que está recibiendo esta carta, el apóstol Pablo dice esto, y esto es lo que le está diciendo el Señor Jesús: regresen allá a la base, al primer amor ese. Dice Hechos 19:20, detrás de mí va a estar, Hechos 19:20, dice la parte final, crecía y prevalecía. ¿De qué manera? Poderosamente. ¿Qué cosa allí? La palabra del Señor. ¿Por dónde nos habla el Señor Jesús? ¿A través de quién nos habla el Señor Jesús? A través del Espíritu. A través del Espíritu Santo. Lo vamos a leer. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Yo no sé de usted si no lo encuentra. Está aquí. En mí está aquí. Y prevalecía ese amor, esa enseñanza del Señor Jesús, ese Espíritu del Señor que está en mi corazón. Y si el Señor ha puesto el Espíritu de Dios en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Amar con todas mis fuerzas, amarlo
porque tengo el gran privilegio que tengo a su Espíritu en mi corazón y que a través de Él me habla y a través de Él yo manifiesto ese gran amor. Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahí es a donde le estaban diciendo a estas generaciones nuevas que tenían que regresar. Ellos estaban haciendo cosas buenas, ellos no aceptaban falsa doctrina, ellos no aceptaban falsos apóstoles, ellos aborrecían a los nicolaitas, pero algo estaba pasando en ellos. Vivían vidas religiosas, no vivían en la llama de aquel primer amor. Ahora, un amor que puede incluir no solo el amor entre hermanos, sino el amor entre Dios, el amor entre Cristo, el amor por aquellos que han vivido, el mismo amor que tuvieron sus padres. Punto número 4, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, la instrucción. El Señor elogia, el Señor reprende, el Señor dice ahora qué es lo que tienen que hacer. Él instruye también, porque nuestro Dios es tan grande que no deja nada a media. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, como se nos borra la memoria de rápido de nosotros. Y arrepiéntete. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieres que arrepentido otra vez, 2 veces en la Biblia, cuando reitera algo es porque es importante. Arrepiéntete y arrepiéntete. Esta es la solución. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, el gran médico celestial hace una receta a aquellos efesios que si la cumplían se iban a curar espiritualmente. Y vamos a estar viendo que en primer lugar, ¿qué le dice? ¿Cuál es la primera parte de la receta? Y vamos a estar viéndolo gramaticalmente. Vamos a estar viendo gramaticalmente esta interpretación. En primer lugar, ¿qué dice? ¿Qué dice la primera parte del versículo? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hay un refrán en el mundo que dice que con la gloria se olvidan las memorias. ¿Sí o no? Y a veces llegamos a este gran país huyendo de nuestro país, huyendo de un régimen comunista como vengo yo, huyendo de una economía muy mala, en sus países también, de la criminalidad, y todos venimos a este gran país. Llegamos a este gran país y se nos olvida que Dios nos trajo aquí. Se nos olvida que Dios nos dio la bendición de poder cruzar la frontera, unos legales, otros ilegales, pero con la misma bendición de estar en este gran país. Y llegamos a este gran país y se nos olvida Dios y cuál fue el propósito que Dios tuvo para traernos aquí. Y nos enredamos en tantas cosas en este gran país que hay tanto entretenimiento, hay tanta distracción y el diablo se goza tanto en verlo a cristianos distraídos, lejos de ese primer amor, haciendo cualquier cosa, menos asistiendo a la iglesia, menos leyendo la palabra, menos orando. La iglesia llega a ser en un plano 4, 5 o 6. La Biblia la leo cuando yo pueda, oro cuando yo tengo un gran problema, voy a orar. Mientras tanto no lo necesito. Recuerda de donde has caído, recuerda donde has nacido. Yo le doy gracias a Dios porque vengo de un mundo donde era pecador y sigo pecando. Pero Dios, en su misericordia, me sigue perdonando. Y Dios en su misericordia me está dando un consejo. No olvides frecuentemente lo que yo he hecho por ti. No lo olvides nunca. Tenlo allí presente. No caigas en la decadencia espiritual. A mí me recuerda el Señor todos los días esto. Recuerda gramaticalmente que está en un tiempo presente y quiere decir que no solo recuerda, sino sigue recordando. Recuerda hoy, mañana, pasado, continuamente. Sigue recordando de donde yo te saqué. Sigue recordando quién tú eras. Recuérdate de donde, ¿cuál es el otro verbo que dice? Has caído. Está en un tiempo perfecto. ¿Y qué dice? ¿Qué nos transmite? Que ha transcurrido muchísimo tiempo. Has caído. Ha pasado mucho tiempo y tú sigues lo mismo. Y tú no has cambiado. Tú sigues haciendo lo mismo. ¿Pero qué? Recuérdate constantemente de donde yo te saqué y a donde yo te llevo.
recuérdate. Después dice en segundo lugar, arrepiente. Sígueme conmigo en el versículo. Arrepiéntete y haz que Primeras obras. las primeras obras. Viene lo primero, arrepiéntete. ¿Pecamos? Sí. ¿Hacemos cosas malas? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Arrepiéntete. El cristiano no puede pecar reiterativamente, porque si no, imagínense ustedes, le estaríamos faltando el respeto al Señor. Hoy me voy de parranda, como dicen en algunos lugares, fiesta, droga, mujeres, y me voy a arrepentir porque Dios me perdona. Pero el sábado que viene voy a hacer lo mismo, y el sábado que viene voy a hacer lo mismo, y el sábado que viene voy a hacer lo mismo. No es así. Recuerda donde Dios te sacó y arrepiéntate. El arrepentirse conlleva a no volver a reiterar en ese pecado del cual tú has tenido la necesidad de arrepentirte. El Señor Jesús te lo está diciendo. No soy yo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí está un tiempo que se llama aoristo. Esto es un tiempo ahorita, un tiempo indeterminado, un tiempo indefinido. ¿Estamos bien, pastor? Está en un tiempo determinado, un tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Se lo dije. Arrepiéntete una vez y para siempre. No vuelvas a caer en lo mismo. Y en tercer lugar, pues sino que vendré a ti pronto y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Otro verbo, vendré. Y aunque el verbo está en futuro, enfatiza un tiempo presente, enfatiza una acción inmediata. Vendré ahora mismo por ti. Esto no significa la segunda venida del Señor Jesús. Significa que viene juicio sobre esa iglesia local. Significa que si yo sigo haciendo lo mismo porque yo soy la iglesia del Señor Jesús, Él va a venir a mí y Él me va a corregir. Porque Dios al que ama, disciplina. Vendré, una acción inmediata. Está diciendo el Señor aquí. Dice, y quitaré tu candelero. ¿De dónde? De su lugar. Y aquí quitaré está en futuro indicativo y denota no que hay una posibilidad, sino que es una certeza. Delo por seguro que Él lo va a hacer. Ahora dice Apocalipsis 1:20, ¿qué son los 7 candeleros? ¿Qué son los 7 candeleros que va a quitar del medio? Dice Apocalipsis 1:20, detrás de aquí lo vemos. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias que está diciendo el Señor Jesús. Si sigue así, te voy a borrar de la faz de la tierra. Es lo que está diciendo el Señor así. Te voy a quitar, voy a poner fin a esta iglesia. Es una reprensión grande de nuestro Señor Jesús. Arrepiéntete ahora que todavía estás a tiempo. Y me voy con la promesa. Y me voy con la promesa del Señor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré ¿qué? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Lo leímos 2 veces en la lectura devocional. Se lo he repetido yo, lo leí, ahora lo volvemos a repetir. Y se lo voy a volver a leer para que se vaya con esto en su mente. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para comer de este árbol, ¿a dónde quiera comerlo? ¿A dónde? ¿Está dónde? En el medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan este árbol? Este árbol estuvo al principio en Génesis. Cuando pecó el hombre, el Señor lo eliminó. Y ahora aparece este nuevo árbol allá arriba, en el paraíso, en el cielo. Este árbol está en el cielo. Y vamos a comer de este árbol, usted y yo. Si usted me acompaña, vamos a comer de este árbol. ¿Quién dice amén? Amén. 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 Si usted me acompaña, vamos a comer de este árbol que está en el paraíso del Señor. Miren, termino. Una exhortación del Señor y una promesa del Señor. La exhortación al que tiene oído. ¿Cuántos no tienen oído aquí? El que no tenga oído aquí, hermano y amigo, que usted me ve, si usted no tiene oído, dígamelo para yo escribírselo en un papel. ¿Quiénes tienen oído aquí? Todos, ¿verdad? ¿Todos escuchan bien? Es para usted que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. ¿Quién habla a través del Espíritu? ¿Quién le dije que hablaba a través del Espíritu? ¿Quién habla a través del Espíritu?
El Señor Jesús está hablando a usted y a mí que somos la iglesia, a Éfeso, a las otras 6 y a usted y a mí que somos la iglesia. El que tiene oído, oiga. Así termina cada una de las promesas que el Señor le hace a estas 7 iglesias. Oigan, mis queridos hermanos, cómo viene la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué? El periódico. La palabra del Señor. Oiga, que el Señor ha tenido la bendición de poner maestros, pastores para enseñarle a ustedes la palabra del Señor, para que aumente su fe. Y a mí también, porque al principio el Señor me dijo que me puso aquí y que me sostiene en su mano. El Señor me alimenta a mí para yo poder alimentarme a ustedes. Oigan, no es lo que yo estoy hablando. Oigan lo que Jesús les está diciendo a cada uno de ustedes. Presten atención a la voz del Señor. Va dirigido a la congregación de Éfeso y a Dani y a cada uno de ustedes. Oigan. Y la promesa, ¿cuál es la promesa? Al que venciere, le digo por 5ª vez, al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Levante la mano el que quiere tener esta promesa del Señor. Levante la mano el que quiere recibir esta promesa del Señor. Por unanimidad. Espero que todos podamos un día disfrutar de este árbol celestial. ¿Verdad? ¿Sí o no? Queremos comer aquí de este árbol. Vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No está aquí en la Oak Ridge, no está en John, no está en el downtown. Está en el paraíso. ¿Y cómo se llega allá arriba al cielo? ¿Cómo llegamos al paraíso? ¿Cuál es la única vía? ¿Cuál es el único camino? ¿A través de qué único llegamos arriba? Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del remitente de esta carta, de aquel que nos está hablando a usted y a mí, y que se tomó por gracia y por amor el tiempo de escribirnos esta carta para nosotros tener, ¿qué cosa? Para elogiar lo bueno que estamos haciendo, para criticar lo malo que estamos haciendo, para darnos un consejo y para dejarnos esta promesa del Señor Jesús. El árbol de esta vida simboliza la vida eterna, el paraíso de Dios en el cielo. Espero que la Iglesia Bautista Jesús es el Señor no esté haciendo lo mismo que hizo la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Espero que nuestra iglesia viva por siempre en su primer amor para recibir una recompensa maravillosa allá en el cielo. Tener del árbol de la vida, comer del árbol de la vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que cada uno de ustedes haya hoy puesto atención y haya oído lo que el Señor le ha escrito. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.